Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con la puntuación de los textos y a ubicar la diferencia respecto de la moral y la ética. Bien, la moral, de acuerdo a los autores que ya hemos trabajado, ¿sí? A Alejandro Ariel, a Fariña, la vamos a ubicar en relación a el orden social, ¿sí? Por eso trabajamos con Lipovetsky analizando la era actual, ¿sí? A la que Lipovetsky la llamaba era posmoderna, la que estamos transitando actualmente, ¿sí? Entonces, la moral va a estar en relación al orden social, a los valores, a las costumbres, a los códigos morales que se corresponden con los sistemas particulares, con los sistemas de grupo, ¿sí? Y que podemos situar en un momento sociohistórico y cultural determinado. Mientras que el horizonte ético, si bien necesita del soporte de los códigos morales, siempre lo excede. Lo que caracteriza a la especie humana, lo que nos caracteriza, nuestro rasgo universal, que nos diferencia de los animales, es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico nos permite interpretar, significar, evocar, entre otras cosas. Somos seres atravesados por el lenguaje y es a su vez esta característica universal la que nos da la posibilidad de inscribir una historia única, singular. A su vez, esta característica que mencionábamos recién de ser seres simbólicos, de estar atravesados por el lenguaje, nos permite una estructuración que nos brinda la capacidad de interpelarnos, preguntarnos respecto de nuestros actos y obrar sobre nuestra realidad. Por eso será en el eje de análisis que ustedes tienen en el gráfico universal singular en el que se ubique el despliegue de la ética, en relación al sujeto y su acto en soledad, o sea, en relación a un sujeto y el obrar sobre su realidad, ¿sí? Y la elección o la decisión que éste vaya a llevar a cabo respecto de su realidad. Se señala entonces que no hay personas éticas, sino actos éticos en la vida de un ser humano, ¿sí? No hay personas, de acuerdo a los autores con los cuales trabajamos, cuyas vidas puedan ser revestidas, ¿sí? de ética, sino que lo que postulan es que podemos ubicar actos éticos en la vida de las personas. Pero para que haya un acto ético se tienen que reunir, una serie de condiciones, ¿sí? Y aquí deberemos de ubicar el circuito de la responsabilidad subjetiva, el circuito que está conformado por los tres tiempos de la responsabilidad subjetiva. En este punto, ética y responsabilidad van de la mano, ¿sí? El acto ético está en relación a poder responder, a poder dar una respuesta respecto de nuestro obrar o nuestro accionar, ¿sí? Pero es importante aclarar que hay hechos que existen por fuera del designio humano, sucesos ajenos a la voluntad humana y que no somos responsables de todo lo que nos sucede, ¿sí? No somos responsables de todo lo que nos sucede cuando en determinada situación, por ejemplo, se presenta el orden de la necesidad, el orden de lo inexorable, ¿sí? Hay hechos como la ley de gravedad, ¿sí? Un meteorito, un virus que nos afectan o que pueden llegar a interferir sobre nuestra realidad y que no están ligados a la intervención del sujeto en situación, que no forman parte de algo por lo cual debamos responder, ¿sí? Se trata entonces de aquello que va a ocurrir inexorablemente,
aquello que nos excede. Tampoco se puede pedir una respuesta o responder por aquello del orden del azar, por aquello que tiene que ver con lo fortuito, con lo casual, ¿sí? Esto también lo advierten los autores, ¿sí? Si salgo hacia mi trabajo y la vereda estaba rota, justo piso en una baldosa o en un mosaico inestable y me lastimo el pie, ¿sí? Ahí está la cuestión de la mala suerte o de la coincidencia, de lo fortuito que escapa a mi accionar, ¿sí? Entonces, lo que dice Mosca, uno de los autores que tomamos, es que la responsabilidad se encuentra en la grieta entre necesidad y azar, o sea, en ese espacio, ¿sí? Que queda entre el orden de la determinación, de lo inexorable que veíamos recién, ¿sí? Y el orden de lo fortuito, de la coincidencia, de lo azaroso, ¿sí? La responsabilidad la referimos a la singularidad de un sujeto en acto, quien debe o puede responder por su acto. El interés está puesto entonces en la subjetivación de una acción. No será una acción cualquiera, sino una que recae finalmente sobre el sujeto poniéndose éste en acto. El acto ético genera un antes y un después en la vida de este sujeto. Y aquí, como lo vimos en el análisis de Truman Show, ¿sí? Se tiene que identificar un antes y un después, ¿sí? Tenemos que poder captar este movimiento, este cambio de posición subjetiva para dar cuenta de que estamos en presencia de un tiempo 3, ¿sí? De un acto ético en la vida de este sujeto. Y otra de las cuestiones que el material de lectura nos señala es la de la irresponsabilidad, ¿sí? Tenemos algunas figuras que representan al irresponsable, ¿sí? Irresponsable es el niño, porque todavía no está preparado, digamos, para responder respecto de todos sus actos, ¿sí? Se está formando o se está desarrollando, ¿sí? El insano o el obediente o todo aquel sometido a algún otro, sea bajo las formas del azar, las determinaciones del destino, la autoridad, ¿sí? Acá también está bueno esto porque, como hablábamos en la clase, ¿sí? Hay personas que se excusan en la cuestión del azar o en la cuestión de la determinación para no responder o para no responsabilizarse respecto de su accionar, ¿sí? Como dijimos con Eichmann, en los juicios por el Holocausto y qué actitud toma respecto a su comportamiento, ¿sí? Y a su colaboración con el traslado de personas que iban a ser asesinadas en las cámaras de gas, ¿sí? Así que, bueno, aquí tenemos esta aclaración también respecto a aquellos que no responden, ¿sí? Que no se responsabilizan respecto de sus actos. Vamos entonces a repasar los 3 tiempos del circuito de la responsabilidad subjetiva, como los trabajamos en la película de Truman Show y en Buscando a Nemo, ¿sí? Tenemos un primer tiempo en el cual ubicamos a un sujeto que no se pregunta, cuya conducta persigue determinados fines y está regida por el orden de lo particular, ¿sí? Por los mandatos, por lo que se espera de él, por el deber ser, ¿sí? Esto lo identificamos en relación a The Truman Show, ¿sí? Truman en el inicio no se pregunta, ¿sí?
no se cuestiona respecto de su vida, respecto de qué era lo que sucedía a su alrededor, ¿sí? Respecto a la monotonía. No se interpela, no se pregunta. Ahí ubicamos el tiempo 1. En la medida en que la realidad, ¿sí?, le va dando diferentes indicadores, ¿sí?, se van produciendo algunos quiebres en esta vida tan estructurada que tenía, él empieza a preguntarse, ¿sí?, empieza a interrogarse y surge esta necesidad de ir por su amada, por esta chica que en la adolescencia, en el secundario, la había conocido y que habían hecho desaparecer del guión, ¿sí? Entonces aquí es donde él se empieza a interpelar, ¿sí?, a preguntar, ¿sí?, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esto? ¿No? Empieza inclusive a poner atención con respecto a la actitud de su mujer, que siempre estaba mirando a la cámara y comentando, sugiriendo algún producto nuevo para consumir o para comprar, ¿sí? Acá en este tiempo 2 aparece esto de la pregunta, de la interpelación, de la posibilidad de preguntarse. Y en el tiempo 3, cuando él puede detectar que todo esto es una ficción, ¿sí?, y Christophe, el productor, le asegura de que si él se va del set, va a tener que empezar de cero, va a tener que sortear un montón de dificultades porque allí tiene todo armado, tiene todo de alguna manera acomodado, servido. A pesar de eso, él elige y él lleva adelante esta decisión, ¿sí?, de abandonar, ¿sí?, abandonar la farsa, abandonar el show, ¿sí?, el reality, la vida de película que sostenía y armar su propio camino, ¿sí? Ahí tenemos el tiempo 3, ¿sí?, con esta elección, con esta decisión que lleva adelante Truman. Como hablábamos en clase, ¿sí?, él podría haberse quedado cómodo y nunca se hubiese generado un tiempo 3 si él, a partir de la interpelación, lo único que hacía era refugiarse nuevamente en el set y decidir quedarse ahí, ¿sí? Decidir el confort o la comodidad de esta realidad y de esta vida armada, ¿sí? Sin embargo, él decide y elige poder inscribir una historia propia más allá de los riesgos y de las dificultades que esto le ocasionará.